Mira, ya nosotros hicimos nuestro cerdero. Perdón. ¿Qué más? Siempre me escurro. En un cuarto oscuro lo mejor es Siempre que todo me esté escurro. húmedo. Sí. La manoseada anónima que en todo cuarto oscuro hace falta. Estás entrando al Cuarto Oscuro de Simba, un podcast explícito para adultos sobre sexualidad y relaciones queer. Un espacio sin filtros y donde el placer es el protagonista. Escuchar sin discreción. Buenas tardes, días, noches, madrugadas, preñadas, a ustedes, a el cuarto oscuro de Simba. Yo soy Simba, el Jimbo de México, y no les doy la bienvenida porque quiero que bienvenidos se terminen después de este gran invitado especial que tenemos hoy. Y pues bueno, lo voy a presentar porque ya tenemos que hablar de un tema muy chingón. Entonces no les quiero quitar más tiempo. Vayan por su chelita, sus papitas. Nosotros ya lo tenemos aquí. Y bueno, hoy nos honra con su presencia porque hoy es nuestro padrino de podcast. Estamos empezando el cuarto oscuro. Noel Rufián. O sea, es como tu nombre artístico, digamos. Es mi apodo. Es tu seudónimo. Sí. Pero creo que es como más te suelen conocer en redes. Claro, es como este alter ego un poquito, como más sexoso, como más putón, no es que yo no lo sea en realidad, pero es como esta cosa más condensadita, menos deslactosada. Pero bueno, no solo eres Noel Rufián, no solamente eres un rufián, eres también sexólogo, psicólogo, creador de contenido, sí, para redes sociales, para adultos, finalmente. Sí. Pero también eres una persona bastante chingona. O sea, la verdad, te lo tengo que reconocer aquí. Quiero que hablemos un poco también de cómo nos conocimos, porque... Cierto. Mira, la verdad es una historia muy bonita que yo siempre voy a recordar y que agradezco mucho. O sea, para quienes no lo conocen, neta, Noel es un ángel caído del cielo para los gays, days, dems, porque yo tuve una situación ahí como medio complicada hace unos cuantos años en un lugar de encuentro, club de lectura, como se le conozca. Sí. Yo estaba justamente en el cuarto oscuro porque pues usted sabe que es mi lugar favorito, por eso yo tuve que abrir el mío. Sí. Y el cuarto oscuro también di. Sí, y pues estaba en el cuarto oscuro, sorprendentemente haciéndola de activo. Sorprendentemente, yo sé que es algo que uno no podría imaginárselo desde un principio, pero el susodicho personaje con el que estaba, pues digamos que en un acto medio violento, la verdad. Yo sí diría totalmente violento. O sea, quitarse el preservativo sí creo que es bastante violencia. Por supuesto. Pero es chistoso. O sea, yo creí que uno como activo no se daría cuenta. Y hay gente muy mañosa. Así que aguas ahí en casita. Hay gente muy mañosa. Sí lo pueden hacer, si pasa. Y pues como uno hace en esta era del sobre compartir las cosas y hablar en Twitter, pues lo publiqué que me había sucedido esta situación y que estaba muy molesto con lo que había pasado. Y este ángel, que ya nos seguíamos desde hace un rato, pues sí, me mandaste un DM así como de, oye, ¿estás bien? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que nos veamos? Sé que esta es una situación complicada. Porque aparte, uno luego no cree que eso pueda como afectarte tanto. Claro, o sea, como que generalmente estamos muy acostumbrados a pensar que en tanto que hombres y en tanto que temas de sexualidad, como que nos acostumbramos a pensar que tenemos que ser muy todoterreno. Sí. Y en este ser muy todoterreno, como que además pensamos que tenemos que aguantar vara, ¿no? O incluso llevarnos pesado, y que llevarnos pesado al final de cuentas tiene que ver con ejercer violencias. Y es como de, güey, o sea, creo que también está cool decir, esto no estuvo padre. Esto no me gustó, esto lo siento bien. Y güey, la verdad es que sí creo que es muy válido y creo que estaría padre que normalizáramos el de, güey, pues no me estoy pasando padre, viene a pasármela bien, ¿no? Me sentí violentado, se vale mencionarlo, se tiene que decir, ¿no? Porque al final de cuentas no es que hayamos buscado que alguien sea violento con nosotros. Claro. uno se le va a pasar bien. Sí, no, y creo que también es como la cuestión de que no estamos acostumbrados a tomar en cuenta que los hombres también podemos vivir violencia. O sea, es como muy común que de repente sí nos enseñan a no ser victimarios, pero no nos enseñan que también podemos ser víctimas. Y no nos enseñan tampoco a calibrar cuando cometemos un chorro de violencias bien sutiles, que al final de cuentas pues no dejan de hacerlo, por sutiles que sean, ¿no? Que creo que incluso como este término de microviolencias a veces lo vuelve menos importante. O sea, como que hasta siento que dentro de del término microviolencia, pues
lo desechas. Ay, Como fue una que te pegué, pero microviolencia. suavecito. Ajá, justo. Creo que sí. Y, hay justo esa discusión respecto a que no por ser microviolencias, no por ser categorizadas como microviolencias dejan de ser violentas, Violencias. solamente están muy cotidianas y están Sí. muy normalizadas. Y justo creo que nombrarlas es importante para dejarlas de normalizar, ¿no? Entonces, total, tuve esta situación, me mandó un mensaje por X y nos vimos, nos echamos unas chelitas, platicamos y no saben lo rico de la plática, lo apapachado que me sentí. Creo que también podríamos poner en tu currículum apapachador oficial. Porque justo es parte de lo que necesitamos. O sea, como comunidades diversas de Sí. masculinidades, podríamos llamarlo, porque creo que esto no es no es un punto de un podcast hecho para hombres gays. No. Es a ver, gays, los amo, son mi vida. Pero este es un lugar y es un espacio para todes. Quiero que todes salgan de aquí muy bienvenides y pues finalmente esto es algo que nos atañe a todos, o sea, a toda la comunidad. Es un tema que el que vamos a tocar hoy no nada más nos afecta como hombres gays, que pues ya hablaremos después un poquito como de esta situación del género en otros capítulos, porque es muy extenso. Pero sí, o sea, a las personas que nos asumimos como masculinas, para ampliar un poco el término, pues sí, son temas que a nosotros nos afectan desde estas violencias, desde entender que pues no somos, podemos llegar a ser víctimas, pero tampoco estamos extensos. O sea, como se me fueron las palabras. Exentos. Sí, ya. Es que tú sí estudiaste, bebé. Porque justo es parte de lo que quiero que platiquemos un poco, como de tu vivencia. ¿Cómo llegaste de estudiar psicología en la UAP? Ay, sí. A ser Noel Rufián. O sea, ¿cómo pasaste este camino de estudiar psicología a llegar a ser este sexólogo, terapeuta, tallerista, porque también haces talleres sobre sexualidad, que también quiero que nos platiques un poco de eso? ¿Cómo nació este Rufián que tenemos enfrente? Okay, well, that was quite a bump ride. Mira, básicamente cuando yo entro a la licenciatura, empiezo también a entrar a esta otra cosa como bien apasionante y bien importante en mí para mi vida, que es como las organizaciones civiles. Ya. Yo en Puebla me introduzco en un grupo de jóvenes gays que nos juntábamos cada sábado para discutir diversas cuestiones, ¿no? Y de momento como que empecé ahí a hacer un poquis de cosas como muy similares al activismo, pero empecé como ahí a como... O sea, como yo beneficiándome del grupo desde el principio, como yo un asistente, como una persona que va a que el grupo lo cuide y lo apache, ¿no? Ya. Entonces, cuando me di cuenta, yo ya me estaba convirtiendo en estas personas, ¿no? Que justo empiezan a armar, ¿no? Estos proyectos para justo como apapachar más gente, como entrarle a más otras cosas, ¿no? Sí. Y después empiezo a tomar como diplomaditos, ¿no? Que si curso que había me metía, que si conferencias que había me metía. Entonces luego empecé a hacer... Me regalaron mi primera cámara digital porque además es importante el contexto, el momento histórico para el contexto. Era como 2005. Entonces, cuando yo tuve, sí, sabe que, o sea, hagan cuentas, chicos. Y entonces yo, cuando me coincide más o menos este momento de mi vida con mi primera cámara digital. Ok. Entonces me empecé a hacer mis primeros fotos encuerado y entonces empiezo a hacer como... Y entonces va surgiendo la parte de exploración. Y entonces cuando yo me doy cuenta ya estoy con mis comadres de los cursos de sexología, con mis fuck buddies, con mi pareja, ya estoy haciendo fotos desnudos en mi casa con mis compas y mis comadres. Ok, tú fuiste de los primeros creadores de contenido para adultos antes de que existiera el término creador de contenido para adultos. Digamos que mi momento de más acá esplendor fue Tumblr, que tú no lo viste. No, sí me tocó. Sí me tocó. O sea, yo sí fui chico Tumblr. Yo sí fui chico Tumblr porque aparte ahí fue como mi primer acercamiento a el porno, o sea, realmente a un porno de red social. ¿Sabes? O sea, porque ahorita creo que es más común con X, con otro tipo de redes, que puedas ver porno en tu teléfono. Claro. Pero antes eso no pasaba. O sea, era... Tumblr era la fuente más... Eso sí, me llegó a tocar en algún punto ver porno de DVD, pero porque le encontrabas el porno al primo y te daba la curiosidad de verlo. Entonces me tocó ver porno heterosexual en el DVD de mi primo, porque le encontré los videos. No te tocaba en el VHS, que lo tenías que regresar a donde estaba. Eso sí ya fue muy vintage. Pero sí, no. O sea, pero fue justo. O sea, hagan cuentas. Topo el ser
usuario de Tumblr. Ajá. Y entonces Para variar, traigo la boca ocupada. traes el hocico lleno. Entonces, justamente ahí es donde como que empecé. Y la verdad es que me empecé a sentir como súper a gusto. Ya después, cuando empezó a capitalizarse, empezó a con el surgimiento de OnlyFans y como toda esta efervescencia que hay ahorita con la creación de contenido, pues la verdad es que como yo ya lo había dado todo gratis, dije, pues no me voy a capitalizar de aquí, pero tampoco lo voy a dejar de hacer, ¿no? Claro. Entonces fue como de, o sea, lo sigo haciendo porque es una cosa que me gusta, porque lo disfruto, porque también me gusta ver cómo ha cambiado mi cuerpo a lo largo de los años. Es bien fuerte ver eso, pero ver el cambio de tu cuerpo, porque incluso uno empieza joven. O sea, explorando las fotos, el contenido, el grabarte. Uno empieza joven. O sea, la verdad es que sí, uno empieza joven como a verse a través de la pantalla y más hoy en día que ya tenemos el acceso en nuestras manos. Entonces ver este proceso también de, ¿sabes qué me pasa mucho? Como esto de, ay, no me gustaba y me veía muy bien. O sea, este como de, me sentía muy mal con mi cuerpo en ese momento de la vida y aún así me tomé estas fotos. Pero hoy en perspectiva las veo y digo, qué bien me veía y por qué me sentía tan mal. O sea, ¿por qué no me gustaba cuando realmente me veía muy bien? Pero siempre desde el juicio de me veía mejor que ahora. Y entonces te sigues juzgando. Pero es que siempre hay como todo un discurso allá afuera, como que funciona mucho y está muy apuntalado para que ese discurso funcione solo, ¿no? Claro, sí. Es un discurso que se alimenta solito, que es básicamente todas estas cosas horribles que nos tenemos que autocontar. O usar para describirnos. Y al final de cuentas, no son más que estos juicios desde afuera que nos garantizan hacernos sentir insuficientes. ¿No? Y que como los internalizamos es como de, güey, pero sí podría yo. Y es como, no, güey, o sea, el chiste es que no hay versión más bonita que la de nosotros ahora en este momento presente, porque es la que puede hacer cosas y sentir, y ¿sabes? Sí, y creo que, o sea, ya viéndolo como desde una perspectiva más modernita, ¿no? O sea, como más woke y en ese sentido del hoy, podemos sonar muy cursis, o sea, también podemos sonar muy a ama tu cuerpo, body positivity, pero estos discursos existen por algo, o sea, como que es muy cierto esta cuestión de hoy puedes hacer todo lo que puedes hacer gracias a tu cuerpo. Pues sí. Y, por ejemplo, hoy puedes tener placer, hoy puedes tener orgías, hoy puedes tener un encuentro con 10,000 personas y con 8 cabrones al mismo tiempo y ser el mejor condón del mundo, porque tu cuerpo te lo está permitiendo. Sí. A mí me da como este FOMO, ¿no? O sea, como este FOMO de, ay, si puedo, ¿por qué no lo estoy haciendo? O sea, como que siempre está esta idea de... podría estar cogiendo en este momento. O sea, y es gracias al cuerpo que tenemos, es gracias a este momento que estamos viviendo. Pero entonces pasas como de este como activismo en el que empezaste, descubres la cámara digital, empiezas a crear tus primeras piezas de contenido, llamémosle así. Haz de cuenta, Y todo este tema también como de llegar a tallerearle, a papachar a la gente y hoy ser que yo sí podría decir que eres como un referente de la sexología en la Ciudad de México, sobre todo entre comunidades diversas, porque mira, es muy común que la gente ahí en casita tal vez no sepa quién eres porque no consume el contenido, no nada más el contenido sexual, porque creo que tú no eres una persona que solo haga contenido sexual. O sea, tú lo que haces lo haces en persona. O sea, si eres un creador de contenido, pero tú lo que haces es en persona. O sea, llegar con la gente y decirle, ¿qué necesitas? Aquí estoy para ti. Hago este taller. Y creo que sí es un referente en eso. O sea, como en la gente que está buscando activamente aprender sobre sexo entre hombres y su relación con su cuerpo, sí llega a ti. Entonces, ¿cómo llegaste, para empezar de lleno ya el tema, cómo llegaste hoy en día a ser Noel Rufián que apapacha a tantos hombres de la Ciudad de México? Pues mira, hay que persona que apapacha a tantos hombres. Claro. Me imagino en el cuarto oscuro, así como todo. Sí. Gambangueado de apapacho, ¿sabes? Sí. Me encanta. Mira, actualmente como que las cosas que estoy haciendo laboral, profesionalmente y también personalmente, todas tienen que ver con cuestiones de cuidado a la salud mental y física, sobre todo mental, ¿no? Desde un enfoque comunitario, libre de discriminación, desde un enfoque de derechos humanos también, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, desde la propia experiencia, pues uno ha visto que dices, güey, es que hace falta que esto se mejore, ¿no? También otra experiencia como muy interesante es que mi primera chamba
fue en el Capacits de Puebla, un besote a Puebla. Entonces, pues obviamente me tocó chambear, ¿no? Entregando diagnósticos de VIH, me tocó trabajar haciendo pruebas. Bueno, para quien no sepa, un Capacits es la versión provincia, digamos, de los estados, fuera de Clínica Condesa. De Clínica Condesa, que son estos espacios de salud sexual para la diversidad, ¿no? O sea, llamándolo así como muy burdo y para el entendimiento popular, son los espacios de salud pública para personas de la diversidad. Más que para diversidad, es enfocado en VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Ok, o sea, sí está muy enfocado a cuestión de ITS. Exactamente. Perfecto. Entonces, eso es un Capacits y tú empezaste a trabajar en el de Puebla. Puebla. Fue mi primera chamba. Y entonces, obviamente, que una cosa es como desde el discurso propio y autoempoderante, y otra es también como ver cuáles son estos también candados que hay en la administración pública, en servicios de salud, cómo se dan, en cuestiones de actitud, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde me acabé de convencer de, güey, es que si hace falta cambiar el enfoque un poco, o sea, hay que ser un poco más comprensivos, hay que regañar menos, ¿no? Porque al final de cuentas, si algo me queda súper claro es el llamamiento al miedo, como lo dicen en psicología social, ¿no? Okay. Y la verdad es que no sirve. O sea, nos ha demostrado que cada vez más significa rechazo y entonces el rechazo genera que no pensemos en eso. Y al no pensar en eso que te da miedo, tampoco piensas en cómo cuidarte, cómo administrarlo, como nada. Que mira, ya con esto que acabas de decir, es el mejor puente para hablar del tema de hoy, que es chemsex. ¿Qué es? O sea, ya viendo como todas estas licencias que tú tienes para poder hablar de esto, porque realmente lo has vivido, llevado, acompañado. ¿Qué es el chemsex? O sea, creo que muchos podríamos tener como una idea, pero tal vez no ya tengamos muchos prejuicios, muchas dudas. ¿Qué es? O sea, en raíz, ¿qué es? El chemsex es este término relativamente nuevo que le estamos dando a esta práctica muy común entre personas de la diversidad, pero principalmente hombres que tienen sexo con hombres, que consiste en el de utilizar sustancias con un fin recreativo, pero recreativo enfocado en la sexualidad, en el ejercicio de la sexualidad, en prácticas sexuales y corporales, ¿no? Que tienen que ver con tener encuentros sexuales más intensos, más duraderos, más extendidos en cuanto a su temporalidad, con tener una sensación corporal un poco más enhanced, más intensa, más extrema, más, pues sí, más sabrosa. Claro, y cierto aguante más, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene que ver con una búsqueda de placer. Sí. ¿No? O sea, y por ejemplo, sustancias. O sea, porque creo que desde ahí a mí me brinca esta idea como creo que hoy en día en redes sociales nos hemos vuelto, justo estaba viendo un TikTok hace poco, ¿no? Como de cómo ya el mismo lenguaje nos está volviendo. O sea, es bastante peligroso cómo ya no llamamos las cosas por sus nombres. O sea, por sustancias, yo, por ejemplo, o sea, si nos vamos como a esta idea, sustancias podría ser usar lubricante, porque es una sustancia. Sustancias podría ser escupirle al otro en la boca, es una sustancia que sale de tu boca y entra en la del otro. Sustancias podría ser venirte en la cara del otro y que el otro la... O sea, por sustancias hablamos de drogas, básicamente. O sea, porque sí, las cosas por su nombre y aunque nos desmoneticen el contenido, creo que es más importante llamar a las cosas por su nombre para entenderlas y entonces hacer algo al respecto que nada más estarnos como yendo por la tangente, porque pues sustancias puede ser muchas cosas. Hablemos de drogas. Claro, y que por supuesto las drogas recreativas o sustancias recreativas también es un poco como para desestigmatizarla. Quien bien desestigmatiza, ese buen desestigmatizador será a la verga. A la madre. Estos muy bien. Grabaron eso, ¿verdad? Sí estudiaste. Digamos que tengo la lengua entrenada, nada más. Musculosa. traes cuadritos. Mira, traigo abdominales. Güey, seguro llevamos 40 minutos de esto. Está padrísimo. Fabuloso. Entonces, cierto es que me parece importante que justo estas drogas o sustancias, ¿no? Las hablamos desde una búsqueda de placer, ¿no? Sí. Cierto es que también cuando hablamos de drogas de manera como inconsciente, la cabeza solita llega a hablar de adicciones. Y entonces es importante que reconozcamos que sí nos podemos poner en una situación no necesariamente placentera, no necesariamente bonita, sin necesidad de ser adictos a algo. Sí. O sea, mi primera borrachera puede ser desastrosa. Sí. Claro. Sí, pero no puede ser alcohólico. Exactamente. Sí. Entonces, como que pensar en estas posibilidades y como
nublar un poco o como bloquear esta posibilidad de, como le decimos también en psicología social, de esta correlación ilusoria, ¿no? Ok, claro, que consumas sustancias, Te lleva a... por ejemplo, o sea, llamándolo así, consumir drogas no te vuelve drogadicto. No, Beber alcohol no te vuelve alcohólico. no, Consumir sustancias no te vuelve problemático. no, aunque sí hay muchos consumos que pueden ser Pero problemáticos. pueden ser Y hay problemáticos. como muchas cosas de las que podemos hablar para que justo, digamos, nos preguntemos en casa, ¿será que mi consumo será problemático? Por ejemplo, ¿tú Ujú. qué crees? O sea, ¿tú cómo crees? Porque atrás de cámaras ya llevamos una muy buena plática de esto, pero no se preocupen. Ratote. No se los vamos a, o sea, no vamos a hacer este gatekeeping de, ya platicamos padrísimo y no les vamos a decir de qué. Estábamos hablando justo de el consumo Ujú. y cómo está afectando hoy en día a pues sí, a la comunidad diversa, Ujú, ujú. a la comunidad sexodiversa. ¿Por qué? Porque finalmente creo que nosotros como hombres gays, personas de género no conforme, Ujú. cochinonas, Ujú. o sea, somos muy morbosos. O sea, dentro Ujú. de la comunidad Sí. diversa somos muy morbosos. ¿Por qué? Porque aprendimos a ser libres desde la sexualidad. Ujú, ujú, O sea, también parte de nuestra libertad viene ujú. de ser libres de coger con quien queramos, más allá también como de, pues es donde encontramos a nuestro propio placer de ser quienes somos, de ser Y libres. porque desde los orígenes de la lucha contra la discriminación y el estigma, pues justamente hemos luchado históricamente por politizar nuestra sexualidad. Claro. O sea, al no Sí. ser nuestra sexualidad esta monógama, reproductiva, heterosexual, que es la que sí sirve, ¿no? Sí. Hemos estado en esta búsqueda de Ujú. que nuestra sexualidad, tachada de ociosa, tachada de inútil, tachada de inservible, tachada de ser solo lúdica, ¿no? Ujú. Sea un elemento que sí nos conforma como sujetos y nos conforma también como sujetos de derechos. Y Entonces, por la eso, sexualidad ha sido nuestra ovación, por supuesto. y por eso crees que sea tan creciente esta misma, yo ignorantemente le llamé epidemia, ya nos dirás por qué no, pero yo decía esta creciente epidemia de consumo problemático de sustancias, Ujú. o sea, Ujú. exceso de drogarnos para coger Ajá. dentro de la comunidad. O sea, Ujú. ¿tú crees que Ujú. esta misma idea de justo politizar tanto, que sea tan Ujú. creciente como esta Ujú. necesidad de la sexualidad en nuestra Ujú. comunidad, Ujú. sea como este puente directo como al consumo problemático? No necesariamente, o sea, creo que hay como muchas cosas. Ujú. Y hay un término que me gusta mucho. Hablando de utilizar, consumo problemático, disculpará usted, me voy a servir un poquito más de este tecito que tengo aquí. tecito. Ajá. Se me fue. No, hay una parte importante, hay un concepto importante que quiero como ¿Abordar? como abordar, que es como en antropología social hablamos de complejidad, ¿no? Ajá. Y complejidad no es como un sinónimo de dificultad, sino complejidad es, Ok. analizamos este fenómeno social en este contexto, en este momento histórico, y hay otro parecido en otra región del mundo que Ujú. ocurrió hace otros momentos, pero si tú le cambias algunas cosas, ¿no? Permite que sea, o sea, al ser en dos espacios distintos, pues, ¿no? Se genera un efecto con sus diferenciaciones, ¿no? Ujú. Y si a este fenómeno que ocurre aquí con los elementos que lo conforman, ¿no? De cambiarse un poco en la interacción, ¿no? O un poco en el sector poblacional afectado, o un poco en los Ujú. recursos que tienen para enfrentarlo. Sí, todas Por estas supuesto, variantes. eso es la complejidad, ¿no? Entonces, Claro. me gusta hacer como esta invitación a la complejidad, ¿no? Sí. Porque justamente pensemos en que efectivamente hay un gran protagonismo en nuestra vida sexual, porque lo hay, ¿no? Sí. En nuestra identidad, en nuestra lucha, en nuestra politización de nosotros Sí, mismos, nosotras sí, mismas, nosotras sí. mismas. Sin embargo, eso no necesariamente tiene que significar que toda nuestra vida sea coger. Claro, Y- porque la ajá. gente lo ve así. O sea, y también creo que Claro. esto como Y un ojalá podcast, tuviéramos tiempo. claro, esto como un podcast de sexo, pareciera que justo lo más importante para nosotros Ajá. es coger Ajá. y es el placer y es pasarla bien. Ujú. Que pon tú que sí, al menos para mí es muy importante, Claro. pero no es lo más importante porque finalmente Ujú. la jerarquización, o sea, decir, esto es más importante para mí que mi salud, Ujú. esto es más importante que mi Ujú. familia, esto es más importante Claro. que Ujú. X o Y. Ujú. Pues es problemático en el sentido de decir, no es lo más importante para la comunidad, Claro. Ujú. pero sí está siendo, es algo que nos conforma. Y entonces por eso el hecho de que el chemsex se haya vuelto Ujú. algo tan común incluso hoy en Ujú. día, Ujú. porque justo esta era mi pregunta que más importante para ti. Hablando de justo sustancias
por ende tal vez drogas, que podríamos llamarle sustancias para que no sea estigmatizado. Sustancias recreativas. Sustancias recreativas conlleva el chemsex cualquier sustancia recreativa. O sea, tener sexo después de haber bebido es chemsex. Tener sexo después de fumarte un porro es chemsex. Kind of. Y fumar. Y coger en poppers es chemsex. No necesariamente, porque justo estamos hablando principalmente de consumo de metanfetaminas, ¿no? Ok. Cristal coca, G, la Tusi. Que justo, o sea, por ejemplo, yo no soy muy conocedor de drogas y de sustancias y de este mundo de la recreación. Ajá. O sea, sí soy muy fan de los poppers, Ajá. soy muy fan del alcohol, soy muy fan del café. Y son como mis sustancias y pues sí, o sea, como que son estas que a mí me ponen sabrosas. Cuando salga tu muñequito de acción va a traer su termo, su chela y su botecito de poppers. Sí, definitivamente. Es de que se cuelga. Que, quiero ya firmado. Ya mis Gears, o sea, ya tengo así de que el cosito que te cuelga los poppers y las... O sea, quiero todos esos como aditamentos. Y ya viene como unas cosas que se meten así como para llenar. O sea, ya es un tema es un mundo, es un submundo de los poppers. Sí. Pero justo entonces, cuando se habla de chemsex, sí se habla de unas sustancias específicas. Muy específicas, sí. Y porque además el chemsex tiene justamente estas sustancias que utilizamos, ¿no? Tienen que ver con el catapultar la sensación. Ok, sí. La sensación de placer, el catapultar esta desinhibición que la gente encuentra. Y que al final de cuentas es importante acordarnos que, güey, quien se desinhibió fui yo. O sea, sí usé la sustancia para pegar ese brinco o como trampolín, pero quien fue capaz de aguantar esa cosa de 23 centímetros, pues al final sí fui yo, güey. Claro, entonces al hablar de esto, de que tú puedes lograr eso, tal vez no necesitas la sustancia para llegar a eso. No necesariamente, pero también es importante como decirle, güey, tú solito puedes, es como... O sea, tampoco es como, ay, entonces ya no vamos a usar sustancias porque tú solito puedes. No, el chiste acá tiene que ver con la cuestión de la capacidad de cada quien de ubicar su genuina medida, ¿no? Porque quizá para ti 3 poperazos son como too much, ¿no? Sí. Y quizás yo te aguanto 5. Claro. Producción, alguien tiene unos poppers. No, hubiera traído los míos, fíjate, no lo pensé. Bueno, pero yo para la próxima. Ahorita le llamas Cine Rush. Ahorita, oye, sí estaría buenísimo. Alexa Troy Sivan, ¿no? Aquí tienes un muy buen pato. Yo, oye, podría estar aquí dándole cada capítulo. Lo único es que sí me bajarían el video. Ahí sí ya. Lo tendríamos que mover a un Patreon, a un OnlyFans o algo. Pero entonces... Pero se inmortalizarían GIFs como Madonna cuando se vio sus paparazzi. Aquí reina del meme. Pero aquí lo que necesito, o sea, como que nos ayudes a entender mucho es justo, sí. Cada quien tiene un camino para entender cuál es su consumo. O sea, por ejemplo, justo, tal vez yo puedo aguantar 7 chelas y estoy al pedo. Pero a veces cuando a mí lo que me podría preocupar de esto es justo en este camino de exploración de tus límites y de tu consumo es donde se puede volver problemático porque tal vez ya no haya un control. Sí, justo. Y es importante que utilices la palabra problemático porque hablar de consumos problemáticos nos permite evitar hablar de adicciones en automático. O sea, hay que recordar que ciertamente es que, como te decía yo, la primera borrachera te puede llevar a situaciones como no necesariamente placenteras, incluso caóticas, incluso problemáticas, ¿sabes? Y no necesitamos como ser adictos a algo para tener alguna situación complicada o un accidente o una cosa verdaderamente atroz, pues, ¿no? Claro. Pero sí es importante que justamente en la medida propia entendamos que hay de entrada una necesidad como de autoconocimiento propio, ¿no? O sea, sí creo que es muy importante que las personas conozcamos, así como sabemos qué nos prende, qué no, cuál es como nuestra medida y también ser como muy cautelosos de las experiencias nuevas en general que nos queremos dar, ¿no? Sí. Porque así como también decimos, ay, güey, pues me voy a meter a 2 chambas, ¿qué más da? ¿No? Porque está muy reconocido socialmente que descuidamos nuestra integridad física, nuestro autocuidado, nuestras horas de siempre por chamba, ¿no? Sí, I mean, why would be so different? Claro. Porque hay cosas a las que sí les damos incluso como prestigio de decir, güey, pues sí me estoy puteando mucho, pero es por esto. No dormí. Ajá. Me vine en vivo porque estuve trabajando toda la noche. Y es como de, güey, o sea, creo que, y no se trata de que podamos, y no se trata de juzgar a la gente, sino decir, güey,
no necesitamos maltratarnos. Porque la gente ve Ajá. mal que estés toda la noche cogiendo, pero no Ajá. toda la noche trabajando. Ajá. Y a veces, oye, yo preferiría así pasar toda la noche cogiendo que toda la noche editando videos, o que toda la noche escribiendo guiones, o que toda la noche mandando recados a Claro. whatever. Ujú. Y justo ahorita acabas de tocar un tema que creo que es muy importante. O sea, que creo que es como parte de lo que nos va a llevar a comprender más este tema y a desestigmatizarlo, entender que es problemático, pero no llevarlo como a pues a esta satanización o prohibicionismo. O sea, como de, yo no soy prohibicionista para nada. O sea, yo sí creo que la sustancia no es el problema, Ujú. ni el consumo como tal. Ajá. Porque problemático, lo que puede llegar a pasar. O sea, es como la probabilidad. Ajá. Aquí la cuestión, o sea, que creo que es muy importante también, es entender que cada uno sí se tiene que conocer desde antes. O sea, no es que no lo hagas, pero si lo quieres hacer, al menos antes. Yo sé, por ejemplo, que soy como de personalidad adictiva. Ajá. O sea, yo sí soy así de que esto de las papitas no puedes comer solo una. Ajá. Yo soy esa persona de que no puede comer solo una. Chela no te puedes tomar solo. O sea, abres el grifo y quiero otra. Ujú. Vas al lugar de encuentro y te coges a uno y quiero otros 7 ese mismo día. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo por eso soy muy cauteloso con las sustancias, porque sé que para mí puede ser problemático en algún futuro y puede llegar a ser adictivo. Y acabas de dar un punto así súper clave. Ya. Perdón, es que yo me interrumpo en mi tren de pensamiento. Acabas de tocar una parte bien importante. Por ejemplo, el ejemplo que das del club de encuentro, el club de lectura, me parece así como bellísimo, porque ¿qué es lo que nos permite en un club de encuentros? Socializar, cogernos con 5, 6, 7, 8. Probablemente sea el conocer en qué momento nos vamos a venir. Porque si ya te viniste al tercero, probablemente ya los otros 4 ya no te los eches. Probablemente. O ya te los Si no echas eres yo. más, ya te cacharon más cansadita. Ajá, claro, ya no das el performance de tu vida. Ya, exactamente. Sí. Ya no le das tanto al público que te aplaude. Sí, ya no haces el cabello así cada vez que... Exactamente. Sí, ¿no? sí. Y bueno, y menos a mi edad, ¿no? No, ya te mareas. Sí, ya. Y con el popper encima, no, ya vomitas. No, ya me mareó con el popper del vecino, güey. Sí, claro. Entonces, no, ya entrar al lugar huele a popper, ya va. Entonces, justo me parece importante que hay este conocimiento de uno mismo, ¿no? Pero además hay esta otra cosa que ocurre en ciclo de respuesta sexual. O sea, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo desde que existe este estímulo sexual efectivo? ¿Qué es lo que nos empieza a dar calentura, básicamente? ¿No? Y cómo empieza a esta ruta que hace nuestro cuerpo, donde aumenta el flujo sanguíneo y entonces empieza a aumentar la temperatura, sudor. Y entonces de esto empieza y llegamos a esta fase de meseta y después probablemente al orgasmo y ya ¿sabes? Ajá, o sea, llegas al clímax y justamente... Y justo mientras te mantienes como sin llegar al clímax, entonces, ok, me puedo despachar otro y otro. Entonces, como que alargo un poquito como la lógica del etching, ¿no? Y me robaste, por eso nos entendemos muy bien. Claro. Y entonces, justo eso es un poco lo que ocurre en estas largas sesiones de chemsex. Que era eso. Se retrasa mucho el orgasmo, es como decir, güey, nos aguantamos maratones. Que justo es eso. O sea, es lo que te decía. Tal vez nadie va a ver mal que pases 4 días en la playa. De fodongo, de flojo, disfrutando, descansando, pero pues con tus breaks, ¿no? Quizás solo la gente en tu oficina dirán. Ajá, pon tú la gente normal y normativa de allá afuera que es workaholic del sistema. Pero estar disfrutando 4 días seguidos en la playa está muy bien visto porque es autocuidado. Irte 4 días a la casa de tu mamá. Irte 4 días a casa de tu mamá, aunque te estén preguntando por el novio y que por el trabajo y la chingada, ¿no? Pero entonces está esta cuestión de que se cree y se piensa que estas sesiones como de chemsex son puro sexo todo el tiempo por 4 días seguidos en un encerrón de hotel. Y puede pasar. O sea, sí puede pasar. O sea, sí puede pasar, ¿no? Porque justo la percepción temporal se afecta cuando estamos utilizando una sustancia, ¿no? Sí. Cierto es que se afecta en el sentido de que nos llevamos 2 vasos de... Ay, no manches que ya son las 8 de la noche, ¿no? Claro. Y empezamos a las 2. O sea, es una cosa como de... Ay, güey, como que no en un sentido como rayándole en el delirio de la locura, pero sí. Sí, porque sí me ha pasado. Sí me ha pasado en un lugar de encuentro que también, o sea, de repente pasan las horas, no sabes cuánto tiempo llevas en el cuarto oscuro. Tal vez si tienes como el conteo de... Ya me cogí a 5 güeyes, pero no sabes cuánto tiempo duraste con cada güey. Claro. O sea, no sabes... Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en estas fiestas, ¿no? O sea, en estas fiestas como de la del Pride de sexto piso, que de repente llegas y se acabó. Y justo ya pasaron 6 horas. O sea, sí llevas cogiendo 6 horas y tal vez no estás en sustancias. El tiempo vuela literal cuando uno se divierte. Sí, y no estás en sustancias. O sea, creo que también es esta cuestión de
hay una idea de cómo es posible que puedan pasar tanto tiempo. Bebé, Güey. bebé, a todos nos pasa, aunque no estamos en sustancias. Mira, mamá, y sin drogas. Ajá. Ajá, justo. Mira, este truco sin drogas, ya me cogí a 7 güeyes. Y sí, y entonces, o sea, esta cuestión, Ujú. también creo que algo que de lo que tenemos que hablar Ujú. a fuerzas Ujú. es cómo las redes sociales, Ujú. hablemosle también aplicaciones de ligue, de Ujú. encuentro, Ujú. han facilitado mucho el acceso al Ajá. chemsex Ujú. como una cuestión de comunidad, ¿no? O sea, la comunidad sí tiene esta cuestión de Ujú. que llegue más a las sustancias, Ujú. porque tenemos aplicaciones que nos facilitan los encuentros Ujú. sexuales casuales. Ujú. Incluso gente que vende, incluso Ujú. gente, o sea, por ejemplo, aquí viene su bonito comercial también, Ujú. hablando de que También vendes. no vendo, tristemente todavía el Tupperware no ha llegado, no ha llegado mi catálogo de Avon ni de Tupperware, pero si usted quiere una aplicación de ligue muy completa, puede irse a buscar en su aplicación de tienda de aplicaciones preferida, la aplicación de Homolink, y registrándose tiene un mes gratis con mi código Simba, así Simba en mayúsculas, cuando se registra para un mes gratis de esta aplicación. Y justamente esta es una aplicación más libre, por así decirlo, Ujú. porque te permite poner fotos explícitas. O sea, tú Ok. puedes, en vez de tener tu cara como Muy me gusta. presentación, Ajá. puedes poner tu switch Ajá. y te lo va a permitir. Pero lo mismo de que sea una aplicación muy libre ha hecho que se facilite Ujú. el poner, estoy buscando party Ujú. and play, ¿no? O sea, como, Ajá, ajá, como claro. esta fiesta al mismo tiempo de coger, Ujú, ujú. que es consumo de sustancias. Ahorita me ayudas a instalar esa cosa porque yo ya Claro. soy este señor de Sí. mi hijo me pone ¿Sabes? acá y mi novio en el YouTube así. Sí. ¿No? Entonces, justo, más que pensar que las aplicaciones tuvieran un papel activo en esta búsqueda, Ujú, ujú. creo que más bien se han convertido en un vehículo o en Ujú. una catapulta, en un trampolín Sí. para justo entrar. O sea, la tecnología no es por sí sola suficiente si no existe esta motivación humana de generar estos motores de búsqueda y Sí. entonces saber qué buscar, ¿no? Y cierto Sí. es que sí se ha generado un lenguaje, un código a través de, o sea, si tú ibas un diamantito en una... Sí, hay códigos, hay o sea, códigos. claro, ¿no? Y al final de cuentas es un fenómeno de comunicación. Que aquí te va. Yo antes era bien inventada. Yo era bien inventada de chavita. O sea, Ujú. como que en mis principios de mis 20s, Ajá. yo me sentía realeza americana. O sea, como de que yo soy aquí, mis chicharrones truenan. Ajá. Entonces empecé a decir, ay, ¿qué tal si como mi marca Ujú. hago esta parte de las coronitas y los diamantes? Porque fue esta época en la que se puso muy de moda usar coronitas como homosexual. Ah. No sé si te acuerdas que en los Prides todos traían su coronita. Jessica, Todos traían su coronita de Rodas Brands. Vayan a buscar a Rodas. Es un gran amigo y es un gran diseñador. yo tengo la mía. Pues Rodas, así de que hacía sus coronitas y todo. Y entonces, yo dije, voy a poner siempre un diamantito en mi perfil Ajá. para simbolizar que soy realeza. Sí, no, ridículo, ridículo. Y justo cuando Ujú. empezó toda esta cuestión como de los símbolos del chemsex, Ajá. que justamente es Ujú. un diamantito por el cristal, Ajá, ajá, ajá. sí llegó mucha gente a decirme, oye, entonces tú qué onda, ¿le entras al cristal? Ajá. No. Y se me olvidó, o sea, ahí se acabó mi época de realeza porque dije, no, pues la gente está creyendo Ujú. que yo consumo cristal por Ujú. tener esto, ¿no? Que hoy en día es muy común. Si usted ve en su aplicación de ligue preferida que hay un diamantito, Party and Play, incluso el nombre de Slam, que es como una de estas prácticas. Que es un formato. Es un formato, es un formato. Es una manera de utilizar el... Ajá. ¿Qué es el Slam? Sí, o sea, pero primero es nada más como Ajá, hacer esa acotación de que probablemente quien tenga ese iconito puede que esté buscando lo que forme parte de su repertorio o puede que también es otra persona que es como se va a enterar en ese momento que puede ser, ay, güey, ¿a poco Que esto significaba significa esto? como yo Claro, en su momento. sí, sí. O sea, no es como para que usted perfile, o sea, no es una forma de perfilar a las personas, pero tenga en cuenta que tal vez, o sea, tal vez podría ser que esa persona le entra al chemsex. Y probablemente seguramente no es nuestra obligación saberlo todo. O sea, también por eso hay espacios como este, ¿no? Sí, claro, claro. Esto es un tema informativo. Qué ¿no? hermoso O sea, e irónico que tu cuarto oscuro ilumine. mi cuarto oscuro ilumina a las personas porque justo así yo creo que es. El cuarto oscuro ilumina la vida sexual de las personas. Sí. Justo, preguntabas del Slam, ¿no? Ajá. El Slam es una manera en la cual se utiliza el cristal. El cristal se puede utilizar principalmente fumado
Ok. ¿no? Hay quienes lo inhalan también, pero el slam tiene que ver con el consumo de manera por vía intravenosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre al entrar al torrente sanguíneo directamente? Como cualquier sustancia que entra al torrente sanguíneo, ¿no? Tú que te la sublingual. Ajá, pon tú, ¿no? Al final de cuentas, sí genera una sensación de mucho mayor efecto, ¿no? Mucha mayor euforia, mucha mayor inmediatez, mucha mayor capacidad de aguante, pero y sí es como importante reconocer que es como, bueno, un formato de, ¿no? E incluso dentro de las sustancias, dentro de quienes usamos sustancias, ¿no? También tenemos como nuestras políticas personales de, ay, mira, le entro como nada más a esta sustancia y nada más en este formato, pero no, o no todavía, ¿no? Entonces, sí es importante como justo pensar en que un poco cómo funcionan los estereotipos en psicología social, ¿no? El estereotipo consiste en que el sujeto extremo es el representativo, ¿no? Sí, o sea, ya es así como lo extremo. Ajá, y al final de cuentas es importante pensar, claro, y al final de cuentas es muy importante pensar que el uso de sustancias, nuestra posibilidad de darnos como chances o tener puntos ciegos en cualquier práctica social, en cualquier práctica corporal, en cualquier práctica sexual, es una posibilidad que existe como siempre, ¿no? Claro, o sea, es lo que decíamos, el hecho de tomarte una chela no te vuelve alcohólico, pero este estereotipo del alcoholismo, de que ya no puedes funcionar si no bebes, es el extremo del estereotipo y es una posibilidad. Nada más es la posibilidad. Exactamente. Por ejemplo, porque también ya para que vayamos como dándole cuerpo a esto, o sea, y terminando como esto, hay muchos que dicen, es que el cristal a la primera se vuelve adictivo. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿qué tan cierto es que una sustancia tenga una ley escrita como de adicción? Cierto es que hay sustancias que son mucho más potencialmente adictivas que otras, pero influyen mucho la manera en la cual empezamos a utilizarla, la manera en la cual nos mantenemos utilizándola, las interacciones que generamos con ella, e influye mucho también, sobre todo, cuál sea pues nuestra misma... principalmente en nuestras políticas personales, ¿no? Porque también, o sea, mira, o sea, porque justo, o sea, creo que parte de esto es que tanto asociamos algo con otra cosa, o sea, como por asociación. Sí. Porque yo, por ejemplo, yo soy un consumidor de tabaco. Yo fumo tabaco, algo que ya mucha gente no hace. Pero ¿qué pasa? Yo crecí en una familia en la que la gente fuma. Y entonces siempre asocié la sociabilidad, o sea, el socializar con fumar. El café va con el cigarro. Después de la comida viene el cigarro. O sea, entonces empiezas a asociar. Y cuando, ¿qué pasa con el chemsex? Al parecer, asocias placer con sustancia. Asocias sexo con sustancia, sexo con placer, etcétera. Entonces buscas placer. Ya no es que no puedas, sino que tu asociación hace muy difícil que separes el placer de una sustancia. Justo llevaba un grupo que le dimos una pausita chiquitita y espero que cuando estemos al aire ya esté de nuevo en las andadas. Un grupo de cuidados comunitarios para personas que consumimos sustancias. Y es un grupo de pares donde se hablaba justo, y cuando salió ese tema, se generó una conversación muy bonita y muy interesante respecto a ver, el cristal a mí me ha permitido más bien como que junto al uso del cristal, como en las condiciones en las que se ha dado, decíamos, pues me ha llevado como a ciertas prácticas o situaciones específicas, ¿no? Como que se ha dado más en contextos en los cuales me dicen, ay, güey, estás tan guapo, me gustas tanto, eres tan deseable que yo te pongo el hotel, el alcohol, lo que sea, ¿no? Entonces tengo que diferenciar, o sea, tengo que tener esa disciplina para decir, güey, estoy buscando como esta cuestión de sentirme deseado, sentirme que valgo, como todas estas cosas para que me consientan, y eso no tiene que ver con el no solo soy guapo cuando tengo cristal, pero además es importante reconocer que no es como no pegarlo, porque una cosa es la práctica que tenemos y otra cosa es el efecto solo de la sustancia per se. O sea, sí. No podemos, o sea, sería muy absurdo pensar que el usar la sustancia, aunque la asocio con esa situación de sentirme consentido y lo suficientemente atractivo y guapo como para que me disparen la habitación de hotel y todo eso, además la sustancia me va a dar como también esa satisfacción más subjetiva. Sí. ¿No? O sea, al final de cuentas, si tenemos esa claridad de, a ver, o sea, sí me gusta que me hagan sentir guapo, deseable, y que me pongan como todo eso, y además como que existe
esta cosa extra, ¿no? De o las chelas o el alcohol o la sustancia que se te antoja, ¿no? Sí es importante poder diferenciar cuáles son las cosas que estoy sintiendo con una situación que es como más subjetiva, más elaborada, más justo compleja, y el mero efecto de mareo, euforia, tranquilidad, lo que sea que me dé la sustancia que quieras. Ok. Entonces es importante como poder hacer, y qué bueno que haces esa puntualización, porque justo eso nos permite entender en términos de consumos de sustancias, esto que se llama cadena de consumo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para cuando, desde el momento en el que traigo antojo y un poco de varo y un poco de tiempo extra, y si le marco al líder, ¿sabes? Claro, Entonces, ¿cómo ¿cuál romper es la cadena? ¿Dónde? Ajá. No es nada más, ya traigo estas ganas cabronas de consumir, sino qué me llevó a estas ganas y entonces poder prever desde antes un poco, tener esta conciencia. ¿Y qué preguntas me hice? Y a partir de esas preguntas, ¿qué respuestas me di para decir, bueno, pues sí, pues es viernes, tengo Hoy sábado sí. para crudear, no, va. Y al final de cuentas también tiene mucho que ver esta medida con autoconocimientos propios. O sea, igual en el mismo grupo, alguien comentó, yo me di cuenta que mi consumo era problemático cuando falté al trabajo por estar crudeando. Claro. Y otra persona contestó, güey, yo me di cuenta Claro. que el consumo era problemático cuando estaba crudeando y así me fui al trabajo. Sí, claro. Y digo, mientras no operemos maquinaria pesada, creo que no habría tanta bronca, pero justo cada quien entiende cómo está funcionando sus medidas, su cuerpo, el tiempo que necesitamos para crudear, ¿no? Entonces creo que sí es importante que nos informemos más allá de cómo funciona la sustancia y qué efectos genera en el cuerpo, ¿no? Es importante también hacer como esta investigación un poquito de qué cosas pueden como mal viajarnos con más facilidad, porque también es importante, o sea, así como no nos tomamos una chela para mal acopiar, tampoco nos vamos a meter una sustancia para garantizarnos mal viajarnos. Entonces, claro. Esa investigación también es importante y es como muy propia y tiene que ser muy genuina, pues para que efectivamente no sea, si es placentera, si es para pasarla bien, pues ¿por qué? Claro, o sea, y finalmente, ya para cerrar como el tema en sí, esta es una pregunta que fuera del aire queríamos como que se hiciera muy puntual. No es un por qué, es un cómo es que la comunidad LGBT, sexodiversa, de hombres que tienen sexo con hombre, están llegando a un tema como de tanto consumo de estas sustancias en sus prácticas sexuales. O sea, ¿cómo es que ha llegado? Creo que sí hay como de entrada o sea, cierto es que sí, nuestra vida sexual es como muy protagónica, lo cual no tiene nada de malo, pero creo que también en tanto que hombres, sí hay como esta cuestión si hay este discurso de lo que se espera socialmente, lo que se fomenta socialmente respecto a tener que aguantar vara. El aguante es algo que nos pone mucha presión. Y más allá del performance social de que te puedes aventar X cantidad de encuentros, también tiene que ver con el aguante de la gestión emocional. Ok. Entonces tampoco es que tengamos mucha facilidad para decir, güey, pues estoy enfrentando eso y generalmente lo tenemos que enfrentar solos. Y generalmente cuando enfrentamos una serie de situaciones que tienen que ver con cuestiones de salud mental, emocional, ¿no? Y haz de cuenta que tenemos el privilegio de llegar a un profesional de la salud mental, un psicólogo. Que sí, es un privilegio. Que de todos modos nos va a ver así como, ay, entonces, ¿qué es? Güey, cuando tú sientes que ya tienes que capacitar a tu terapeuta, ya vale. Oye, sí está cabrón eso. Pues o sea, no tenemos que sentirnos usados por alguien que se supone que nos va a ayudar. Claro, o sea, y creo que es gran parte del por qué no buscamos ayuda psicológica, porque no conocemos gente que no nos juzgue cuando le digamos, oye, tengo muchísimas ganas de ser un condom y abrir la puerta de un hotel y que llegue quien sea anónimo a dejar sus hijos dentro de mí. Ya te platiqué mi plan para mi cumpleaños, ¿verdad? Ay, ahorita vemos. Y entonces que tu terapeuta escuche que tú lo que quieres es ser preñado por 150 güeyes a lo largo de 4 horas. Si buscas que no te juzgue. Vas a hacer los 3 caderazos por cada uno, pero tal vez le preguntas. Que tu terapeuta te diga, güey, hay Doxipep, hay PrEP, y entonces hay estas cosas y puedes hacer esta toma de decisión para decidir quiénes. Y tal vez tú lo que quieres es cómo manejo emocionalmente el no sentirme solamente usado, sino que esto sea una cuestión de placer. Claro. Y entonces de repente tu terapeuta, ¡ay! El teléfono muerto. Ya vamos a deber un teléfono a la producción, aquí la va a pagar, claro que sí. Nuestra producción es costosísima y tiene eso como seguro de invitado, pero es la cuestión como de que tu terapeuta tal vez no te vea así como de, o sea, güey, tú lo que quieres es que te diga cómo sobrellevar esto y no, y tal vez lo que tu terapeuta quiera es decirte que no lo hagas. O sea, cuando realmente es esta cuestión de, güey, no me quiero sentir juzgado. Entonces, podríamos llamarlo
no sé, no me gusta mucho la palabra, pero crisis de salud mental o de autocuidado. La hay de salud mental. la hay en tanto términos de que cierto es que hay muy pocas personas que nos podemos dedicar a acompañar psicológicamente, terapéuticamente a Ajá. personas LGBT sin juzgar, porque al final de cuentas somos pocas las personas que tenemos la posibilidad de chambearnos muy abiertamente, Ujú. ¿no? Y que justo esta posibilidad de que haga que ciertas personas puedan como llegar a nosotros en tanto que ciertos factores sociodemográficos, ciertas problemáticas específicas, decir, oigan, yo soy esta persona que puede atender como este tipo de situaciones. Claro, porque acá, también, ¿no? o sea, también es muy complicado. O sea, yo sé que es un privilegio muy grande, por ejemplo, el hecho de decir que yo puedo decir con todas las letras de la palabra, yo me encontré en la fila de sexto piso a mi terapeuta y que eso no sea una cuestión que sé que muchas personas no pueden vivir eso. O sea, decir, yo me encontré a mi terapeuta en sexto piso y eso tal vez no rompe tanto como la cuestión profesional y la cuestión como de la ética y así. ¿Por qué? Porque al final yo sé que él no me va a juzgar por estar ahí. Yo no lo voy a juzgar por estar ahí. Claro. Y obviamente vamos a tener este como paraguas de lo profesional y de lo ético, de que tal vez no me lo voy a coger. Es O sea, recomendable. Porque Sí, también es un por privilegio supuesto. que yo sepa que eso es lo que yo tendría que hacer para cuidar mi salud mental Claro. y nuestro proceso terapéutico. Pero muchas personas no pueden pasar por eso. Entonces, Claro, y que exista la posibilidad de decir, a ver, puede pasar cuando nos encontramos en un espacio, nos vamos a saludar, pero no voy a utilizar esta condición de alguna manera que tiene cierto tinte de jerarquía, cierto tinte de poder. sí. Pues sobre ti para decir, pues mira, te voy a dar acá tu sesión. No. Entonces, es ahora tomo terapia en chiquero. Ajá. No, y entonces dentro de esta misma crisis, dentro de esta misma problemática de que no tenemos tanto acceso a esta salud mental especializada, Con perspectiva. Con perspectiva, llevamos nuestros procesos en solitud, en soledad. Y entonces, obviamente, empieza a haber consumo problemático y con quién no platicas. Si empieza a haber consumo problemático, pues cierto es que es más difícil. Yo siempre decía, si no tenemos el chance de tener espacios en los cuales hablemos de lo divertido que es usar sustancias, como aquí, que por ejemplo, vamos a no estamos, o sea, nosotros no estamos recomendando, no estamos diciéndoles que lo hagan, no estamos, o sea, este es un lugar nada más para abrir la plática y decir, aquí no hay juicio, aquí no hay estigma, aquí no hay tabú, se puede hablar de esto para que lo entiendan. Entonces, teniendo estos espacios, creo que es más sencillo entender que pues sí hay con quien se puede hablar y de también esto. para que nos calemos nosotros mismos, nosotras mismas en tanto, sí puedo aguantar el tema o no. O sea, también es importante. O sea, cada que hablamos de alguna problemática social, de alguna situación, objeto de estudio, llámale, ¿no? Sí, estamos también dando cuenta de nosotros mismos. claro. O sea, cuando describes algo, estás describiéndote a ti. ¿no? Sí, es un espejo. Exactamente. Entonces, me parece muy importante que justo, o sea, es clave que no estamos como intentando como catapultar ningún tipo de consumo, pero sí es importante que si no hablamos de esta parte en la cual decimos, oye, hay esto, me parece que está como divertido por acá, me parece que me lleva a esas reflexiones, todo eso. Y si yo no noto una actitud como hospitalaria en las demás personas, ¿no? Sé que cuando tenga yo una bronca relacionada con eso, son las personas a las últimas que va uno a buscar. Claro. Entonces, sí es importante dar estos espacios. O sea, a mí me parece muy importante ser esta persona como muy hospitalaria, muy welcoming en ese sentido, porque la verdad es que sí, es cuando se empiezan a poner como complicadas las cosas problemáticas, es cuando más necesitamos una oreja que no juzgue. Y entonces, o sea, más allá de, tal vez es el por qué los consumidores o los... Sí, consumidores se les puede decir. Las personas que consumen. Porque consumidor es como ya una identidad. Ok. Las personas que consumen sustancias tal vez no están buscando esta ayuda porque no es una cuestión tan fácil de encontrar. Pero ¿cómo es que se ha diversificado tanto o popularizado tanto o llegado tanto a la población? Porque creo que sí, yo te decía, no se puede llamar epidemia. Tú me decías más bien que no se puede llamar epidemia porque es algo que a cualquiera le puede llegar. Una epidemia tiene un cierto rasgo generalizado. ¿No? O sea, sí hay un poco de influencia de algunos factores sociodemográficos, pero no es tan decisiva. Y esto sí es muy de nicho. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo ha llegado a ser un tema de o sea, de que neta,
puede ser muy fácil que usted, ahí en casita, conozca a alguien que está empezando a tener chemsex. O sea, es muy probable que ahora sí que yo no soy una persona de números, pero podríamos decir que tantos de cada 10, un número alto realmente de cada 10, está siendo cada vez más frecuente. está siendo más frecuente. Y creo que es importante pensar que más allá de que esté siendo cada vez más frecuente, puede existir esta posibilidad de que sea cada vez como más sin filtros, como que esta capacidad de decisión propia de decir, ay, güey, pues lo voy a intentar, sea cada vez como más irreflexiva. Eso es una posibilidad, ¿no? Ok. O sea, cierto es que es como... Ok. Incluso hay un antropólogo francés llamado David Le Breton que hizo un artículo a finales de los 70, donde decían, básicamente, los hombres nos matamos más fácilmente a edades más fáciles, demostrando los hombres que somos. Metiéndonos en riñas callejeras, acelerándole más, jugando carreritas, echándonos otra chela, lo que sea, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí hay como esta cuestión de que la cultura sí anima un poco más a meterse en riesgos, ¿no? Riesgos, me refiero a situaciones en las cuales no estamos tan reflexionando, no estamos tanto reflexionando nuestra propia capacidad de respuesta. Que al final de cuentas, si nos vamos a poner una peda, si nos vamos a meter sustancias, pues es como, güey, va a llegar un momento en el cual quizás no tengamos tanto juicio. Entonces, ¿qué tal que mejor de una vez nos vamos a mover a la casa? ¿Sabes? Claro. Ajá. Sí, porque finalmente también es una cuestión como, hoy no saco coche porque sé que voy a manejar. O que voy a beber. O sea, no saco coche, me voy en Uber porque sé que voy a beber y este es un riesgo. Sí. Entonces, para terminar ya, finalmente, ahora sí, cerrar, ¿cuáles son las acciones real que nuestro público conocedor, bello y diverso puede empezar a tomar para, tal vez no evitarlo, porque aquí no vamos a decirles qué hacer, pero para comprender un poco más hacia dónde va esto o cuáles son como estas pequeñas recomendaciones como profesional de la salud mental que en este clima social, político de consumo, para entonces cuidarnos y querernos un poquito más, o sea, ir bien por la vida. Creo que es importante desde los cuidados entrarle al quite comunitariamente, ¿no? O sea, hablar más del tema, también, no tenerle tanto miedo. Hablar más del tema, mostrar la curiosidad como curiosidad y no como juicio, ¿no? Pero es que ¿por qué se meten esas cosas? A ver, ¿qué está ocurriendo que las personas recurrimos a ciertas prácticas sociales, ¿no? Sí es importante, digamos, naturalizar, ¿no? O hacer como muy común el decir, bueno, pues esto sí va a ser moneda corriente en nuestras conversaciones y que no signifique naturalizar sinónimo de trivializar. O sea, es como, güey, pues no es cualquier cosa, no es cualquier martesito, no es cualquier paso en el parque, pero sí es importante checar que, güey, o sea, sí es importante hablar de esto cotidianamente, por difícil o complejo que sea esta conversación, llevarla a lo cotidiano, ¿no? O sea, quítese los tabús, quítese los estigmas, dense chance. Tal vez no lo hable con su abuelito, tal vez no lo hable con su mamá. O sea, y sí, qué chingón. Porque también las mamás, o sea, créanme, o sea, yo hablo todo con mi mamá y llega un punto en el que ella hasta agradece que yo le diga, oye, está pasando esto como en la comunidad y la chingada, ¿verdad? Porque entonces también se vuelve un tema de autocuidado, acompañamiento. Y creo que es importante incluso entre amigos y entre pares. Claro. Yo con muchos amigos que tal vez no son de la comunidad, sí les digo, oigan, está pasando esto. Claro. O sea, sí está pasando esto. Y si algún día ustedes también ven que yo de repente me desaparezco 4 días, no crean que me secuestraron, tal vez está pasando esta situación, estoy en una que es poco probable, pero tal vez puede llegar a pasar que yo esté metido en un cuarto de hotel con otros 4 cabrones. Y puede pasar. O sea, y lo importante es que, por ejemplo, tú sepas, y lo importante es que tú sepas, o sea, yo estoy segurísimo de que si hay un momento en el cual tú experimentas alguna situación con alguna sustancia, te empiezas a hacer, o sea, yo sé que por cuestiones de cómo está formada nuestra relación, yo sé que tú a mí me vas a contar la parte como divertida, y entonces yo tendré cierto contexto para saber en qué momento me puedo como preocupar o demás, ¿no? Claro, y entonces justo es eso, crear estos círculos y crear estos espacios, y por eso estamos creando este espacio, para que también, si en algún punto usted allá en casa está viendo este video a medio round de 5 días seguidos, pueda decir, me voy con Noel Rufián a escribirle, oye, fíjate que ahora sí ya me canso, ya traigo la Switch así. Ya traigo ganas de hacer otra cosa. Sí, ya me palpita de tanto uso. Entonces, maybe necesito que me acompañes a ver cómo
le damos un break. Hay una anécdota bien chula que me encanta contar de esta antropóloga Margaret Mead, que se supone que le preguntan en una conferencia, una clase, cambia la versión. Para usted como antropóloga, ¿cuál es el momento en el que inicia la civilización? O sea, ¿cuál es el primer vestigio? Ajá. Y la gente está quizás pensando en alguna vasija ceremonial, una pinta en una pared. El fuego, la rueda. Ajá, no, una puta de lanza. Y entonces ella contesta, encontramos un fémur que se rompió y sanó. Y la gente así como, ¿por qué? ¿No? Lo que pasa es que en el reino animal, cuando te rompes una pata, te mueres. Y entonces, para que un fémur se mantenga en reposo y este organismo que se le rompe el fémur se mantenga vivo, tiene que haber cuidados. Claro. Y el sistema de cuidados colectivos, un sistema de cuidados colectivos, lo que nos hace civilización. Ahí Eso nos mantiene con vida. Tengan su círculo. O sea, también creo que es cuidar. Para cuidarte a ti, tienes que cuidar a tu círculo, que es el que te va a cuidar después. Y con esa reflexión creo que podemos cerrar. Bebé, muchísimas gracias. Neta, wow. Yo podría estar aquí horas. Yo sé que usted tal vez allá en casita ya se le está quemando el pollo, entonces le vamos a dejar que vaya y o ya se está haciendo del baño. Son como yo, lo dividieron en 15 cachitos y hemos pasado 15 días con ustedes, lo cual me encanta. Igual que una sesión de Chemsex. ¿Cuánto aguante? Y bueno, o sea, finalmente, baby, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué proyectos tienes? ¿Hay algo que quieras comunicar a nuestra hermosa comunidad que estamos haciendo aquí? Hay muchísimas cosas. Pues ahorita estoy dando acompañamiento psicológico, psicoterapia, estoy dando talleres. Tengo un taller que me gusta mucho, del que estoy muy orgulloso, que se llama Sesiones Explícitas. Que ya también tendrás que venir aquí a hablar de sesiones explícitas. Perfecto. En algún momento. Sí, sin duda. Y justo hay como muchas cosas que estoy como también armando. También voy a tener ciertas asesorías de ciertas personas muy expertas en el tema de comunicación social, porque pues me interesa como tal. Ahí vamos a andar. Ahí empezar a hacer más contenido también respecto a las cosas que hago. Y pues básicamente como talleres, psicoterapia, capacitaciones, ahí andamos, ¿no? Pues vayan a seguirlo porque también creo que es un gran, como lo dije al principio, es un gran ángel, es un gran referente. Usted, aunque crea que está muy alejado porque lo está viendo en su pantalla desde su cocina, se pueden acercar a él. O sea, real, si es una persona que lee sus mensajes, lee sus comentarios, vayan a ver sus redes explícitas, sus redes no tan explícitas, vayan a sus talleres, porque en serio vale mucho la pena. Eres un gran ser humano, eres una gran aportación a la comunidad y te agradezco mucho que estés aquí. Gracias, y mucho éxito en este gracias. Proyecto que está empezando. Y pues nos vemos la próxima semana para otro video de Mi Cuarto Oscuro. Yo soy Simba, el Jimbo de México, y los quiero ver brillar. Ojalá hayan estado bienvenidos este capítulo. Los amo, cuídense mucho y bebé, pues vámonos de aquí a donde se te antoja. ¡Ay!